Si alguien tuviese una duda de algo, me lo puede hacer llegar al chat. Yo estoy conectado con ustedes. Para cualquier duda, consulta, pues no tengan ningún inconveniente y automáticamente, pues, les estoy respondiendo. ¿Sí? Entonces, entonces estamos acá. Entonces, ahora iniciamos con la resolución del estado de resultados. Y el estado de resultados, la primera cuenta que me pide es ventas. La semana pasada yo les dije a ustedes, por favor, integren todas las cuentas que son sinónimo de ventas, pero lo vamos a hacer acá para poder ir entendiendo la resolución de esto. Entonces, acá, lo primero que teníamos que hacer para poder integrar ventas, como aparece acá resaltado en amarillo, es buscar todas aquellas cuentas que me dan la interpretación de las ventas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a analizar el listado de cuentas del 2011, primero que todo quiero que tengamos algo bien claro. Acá yo les presenté a ustedes una imagen donde yo les indicaba ¿qué año es el que estamos analizando? Es el 2011. El 2011 lo que me dice es que esta información es la que yo... ¿Por qué tengo estas flechitas? Porque se da la casualidad que hay información, por ejemplo, del año 2010 que posiblemente se haya ejecutado o se haya solicitado en este mes, pero donde se va a aplicar es en el 2011. Entonces, aquí no me sirve, pero me va a servir aquí. Lo mismo puede suceder en el 2011, que hay información que yo haya solicitado acá, pero se va a utilizar en el 2012. Por ejemplo, alguien me dirá, ¿cuál puede ser esa cuenta? Entonces yo les digo, bueno, los seguros anticipados. En esto yo pude haber pagado seguros anticipados en el 2010. Estos seguros anticipados yo los pagué aquí en el 2010, pero ¿dónde se van a pagar? ¿Dónde se van a utilizar? En el 2011. Entonces, ¿dónde se está ejecutando la operación? En el 2011. Quiere decir que no me sirve acá en el 2010, pero sí me sirve en el 2011. Lo mismo podría ser si yo, por ejemplo, los coloco acá en el 2011. En el 2011 yo los pagué acá, pero resulta de que van a servir para el 2012. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo y tenemos que ir analizando. Entonces, el método analítico lo que me da la pauta de poderlo entender. Hay bancos, no es sinónimo de ventas. Ahorita les voy a explicar por qué. Clientes sí es sinónimo de ventas. Y su análisis aterriza porque, por ejemplo, ¿qué es lo que un cliente me recibe o lo que un cliente, por qué tengo esa cuenta? Porque a esa persona yo le vendí al crédito y esa persona está pendiente de cancelarme o pagarme por una venta que yo realicé al crédito. Entonces, por eso tengo ese reglón y ese reglón me va a servir para completar mi cuenta de ventas. Como es del 2011, aplica para que nosotros la tomemos en cuenta. Documentos por pagar, no. Capital, no. Inventario de mercadería, tampoco. Documentos por cobrar. Documentos por cobrar también es sinónimo de venta. ¿Por qué? Porque resulta, para que lo puedan entender, ¿qué pasa si, por ejemplo, por alguna razón, alguna persona vino y me dejó unos cheques prefechados? Esos cheques prefechados, pues me sirven para cobrarlos yo a futuro y automáticamente poder adquirir o poder registrar ese abono que hace el cliente a la compra que realizó o la venta que yo le realicé, mejor dicho, para que se pueda entender. Entonces, documentos por cobrar puede ser sinónimo de un chequecito prefechado que el cliente dejó por mercadería que yo le vendo. Entonces, es sinónimo de venta. Gastos pagados por anticipado, no. Mobiliario y equipo tampoco. Ganancia no distribuida tampoco. Inversiones al costo tampoco. Gastos por pagar tampoco, no es sinónimo. Cuentas por pagar no es sinónimo de venta.
prima sobre acciones. Entonces, del 2011 yo tengo clientes y documentos por cobrar. Entonces, yo vengo y me voy a analizar esa cuenta de ventas y me vengo para acá. Y entonces, otra cosita que quiero que tengan ustedes claro, ahorita vamos a determinar las ventas tal cual como está acá. Esta información que yo voy a colocar acá es una información que se vuelve a criterio de ustedes de manera analítica. ¿Por qué? Porque estoy buscando las cuentas que sean sinónimo de ventas, pueden cambiar en cualquier ejercicio, pueden ser otro tipo de interpretación, pero ustedes van a hacer su análisis. Las del 2011, que es el año que yo estoy analizando, le vamos a saldo final y estas van a ir sumando. Cuando nosotros vayamos viendo las del 2010, esta va a ser saldo inicial y estas van restando. ¿Por qué razón? Porque las del 2011 son las que se ejecutaron en el año que a mí me interesa, mientras que las del 2010, porque es información que me dan y que me sirve para poder determinar mis cuentas, automáticamente corresponden al año anterior. Ya se ejecutaron en el año anterior, ya se utilizaron en el año anterior. Entonces van restando, pero ojo, algunas cuentas, como les mencioné, su interpretación me va a decir, por ejemplo, se utilizó o se adquirió en el 2000. Si nosotros, ustedes recuerdan que, por ejemplo, para las fechas de diciembre, por lo general la mayoría, pues nos ponemos de acuerdo a la festividad, en armonía por las fechas, y entonces decidimos comprar que un amueblado, que un televisor, que ropa, etcétera. Este tipo de compras, por lo general, la mayoría pues no las adquirimos al contado. Algunos sí, algunos no, pero la mayoría suele comprarla, por ejemplo, por pagos. Resulta que en diciembre la compramos, pero resulta que la terminamos pagando al año siguiente. Entonces ahí hay un análisis que hay que tomar claro. ¿Dónde se ejecutó la operación? En diciembre, por ejemplo, vamos a poner el año 2020. Pero resulta que en el 2021 pasamos pagando esa obligación. ¿Pero a qué año corresponde? Al 2020. ¿Por qué? Porque en ese año nos emitieron la factura, nos dieron el bien, aunque nosotros pasemos 2, 3 años pagándola, corresponde al año 2020. Entonces, de la misma manera tenemos que analizar ciertas cuentas y, por ejemplo, les mencionaba los seguros anticipados. Y en este caso tenemos que tener bien claro que algunas cuentas del 2010, que aunque sean del año anterior y que vayan, para ejemplo, restando, algunas van a ser útiles para poderlas aplicar en el 2011. Ya vamos a ver esas cuentas que nos dan esa interpretación. Pero en este caso, pues yo les decía, 2010 se va a tomar como cuentas de saldo inicial, porque es el año anterior. En este caso, acciones no es sinónimo de ventas. Prima de acciones tampoco es sinónimo de ventas. Ganancias acumuladas tampoco es sinónimo de ventas. Pero clientes sí, por la misma interpretación que les hice un momento. Clientes es sinónimo de ventas al crédito. Tenemos proveedores. Nosotros lo que tenemos que tener bien claro es que cuenta es la que estamos analizando. Y en este caso es ventas. Todo lo que sea sinónimo de ventas. Proveedores no es sinónimo de ventas, emisión de obligaciones tampoco, amortizaciones tampoco, gastos tampoco, gastos pagados por anticipado tampoco, documentos por pagar tampoco, documentos por cobrar, pues ya les mencioné, es sinónimo de una venta al crédito. Por esa sencilla razón, la voy a tomar en cuenta acá. Tenemos inversiones, inventarios tampoco. Luego nos vamos a ver el resumen de caja general. Caja general va a ser caja actual, la que corresponde al año que estamos analizando, que es 2011. Y vamos a buscar algunas cuentas que tengan ese sinónimo de ventas. Venta de inversiones, sí es sinónimo de venta, pero esta está específica para una venta de inversión. Entonces no aplica para la cuenta de ventas general, que es la actividad normal de la compañía. Documentos por pagar, acciones de capital, tampoco. Documentos por cobrar descontados, ojo acá. Resulta que hay un documento por cobrar descontado. Este documento por cobrar, solamente analizándolo por cobrar, es el sinónimo de aquella cuenta que yo la di,
por ventas al crédito y que al final yo tengo que cobrar este documento. Hablemos de un cheque, que ya fue el que hablamos en el caso anterior, pero también podemos hablar de otro documento, un certificado o algo por el estilo que yo tengo derecho a cobrar. ¿Cómo funciona el documento descontado en esta operación? Bueno, hagamos de en cuenta de que ustedes me compraron mercadería, yo les vendí esa mercadería y resulta de que ustedes me dieron un certificado. Vamos a ponerle como nombre certificado porque si les pongo el ejemplo de cheque, eh, sí podría ser entendible, pero los va a confundir porque realmente en la vida real eso no se puede dar. Pero vamos a poner un certificado donde es un documento que yo puedo cobrar y ustedes me lo dejaron, por ejemplo, a 2 meses para que yo lo pueda ir a cobrar al banco. Pero por la situación económica, yo me acerqué al banco y le solicité al banco que me pudiera pagar, yo poder cobrar ese documento antes de la fecha. Entonces el banco me dijo, de acuerdo, yo le cancelo ese documento, yo se lo pago, pero le tengo que cobrar una comisión, un interés por hacer la cooperación anticipada. Entonces por eso se llama documento por cobrar descontado, porque me están descontando un recargo por esa operación. Y si ustedes se dan cuenta, dice documentos por cobrar descontados 4,875, pero el valor nominal era de 5,000. Quiere decir que la venta fue por 5,000 quetzales. Yo tengo que registrar para el efecto de mi cuenta de ventas el valor de 5,000 de ese documento por cobrar descontado. Luego, estoy teniendo eh, las ventas al contado, que también es sinónimo de ventas. Acá la tengo. Luego tengo cobros a clientes, que también es sinónimo de venta. Entonces, en este caso, pues aquí tengo estas tres cuentas que también me sirven del resumen de caja. En egresos no tengo nada que sea relacionado a ventas. Entonces, si se dieron cuenta, pues yo ya determiné mis cuentas que me van a servir para trasladarlas a mi información o mi fórmula interpretativa. Entonces me voy para acá y determino ventas a crédito y veo cliente saldo final. Entonces yo tengo acá cliente saldo final con un valor de 22,500. Entonces en este caso yo le coloco 22,500 a esa cuenta de cliente saldo final y aquí la tenemos. Luego me voy documentos por cobrar. En documentos por cobrar saldo final tengo 5,000. Efectivamente me vengo para acá y tengo los 5,000 quetzales. Luego me voy cliente saldo inicial, que son las cuentas del 2010, y aquí la tenemos, y es con un valor de 20,000 quetzales. Aquí está cliente saldo final, valor de 20,000 quetzales. Luego, documentos por cobrar, saldo inicial, 6,205. Luego, regreso, voy buscando las cuentas de caja, únicamente vamos a trasladar las que sean sinónimo de crédito. Y tengo el documento por cobrar descontado con un valor nominal de 5,000 quetzales. Aunque yo haya recibido 4,875, pero mi venta nació con un valor de 5,000. Entonces me vengo documentos por cobrar descontado y me toca 5,000 quetzales efectivamente. Sigo, aquí tenemos ventas al contado, esa no aplica por el momento. Cobro a clientes 60,000 quetzales y automáticamente tengo cobro a clientes 60,000 quetzales. Entonces, en este caso, pues yo ya logré determinar todas las cuentas que son sinónimo de ventas al crédito y automáticamente veo lo siguiente. Hago mi suma algebraica, tal como está acá, miren, más cliente saldo final, más documentos por cobrar saldo final, menos cliente saldo inicial, menos documentos por cobrar saldo inicial, más documentos por cobrar descontados, más cobro a clientes y automáticamente mi suma me da que las ventas al crédito son 66,250 quetzales. Esta sería mi sumita algebraica tal y cual como están aquí estos signos. Luego, veo que tenía cuenta de ventas al contado por un valor de 20,000 quetzales. Tengo esto, 20,000 quetzales, y entonces sumo el total de mis ventas, en este caso, al total.
y automáticamente me dice que mis ventas es por un valor total de 86,250 quetzales. Este sería mi saldo de ventas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, utilicé la lógica, la interpretación de la información de acuerdo a lo que me entregaron en el ejercicio y llegué a determinar mis ventas. Entonces, me voy a mi estado financiero, que en este caso sería mi estado de resultados, y le coloco el valor que corresponde a las ventas. Y las ventas me dio un total de 86,250. Si alguien tuviese alguna duda, me la puede hacer llegar, que con todo gusto estoy acá para poderles responder. Bueno, entonces ahora nos tocaría ir a determinar nuestro costo de ventas. Tenemos acá que determinar el costo de ventas para poder continuar con el desarrollo del estado de resultados. Este sería nuestro rompecabezas y ahorita tenemos que buscar esta pieza que se le llama costo de ventas. Me voy hacia abajo y veo lo siguiente. Para determinar el costo de ventas, les comento, hay una cuenta que se le llama cuenta, o hay una fórmula que se le llama fórmula general. Esta la tengo yo marcada con celeste porque esta cuenta específica es una cuenta como, o es una fórmula que se debe de aplicar siempre. Vamos a ver, tengo la pregunta de mi amigo, o no, no sé si es amigo o es amiga, Godínez. En los datos de la caja actual, eso ya no lo dieron en el ejercicio, es correcto. El dato de la caja actual ya viene en el enunciado. Automáticamente ustedes pueden, automáticamente esa información ya está. Yo les voy a enviar a ustedes el ejercicio para que lo puedan tener. Ayer en el chat, si todos están agregados en el chat, pudieron haberse dado cuenta que les envié un material de cuentas. Ese era el que yo tenía pendiente de enviárselos y de una vez se los envié al chat ayer sábado para que todos pudieran tener acceso y poder empezar por lo menos a tener claras las cuentas, cuál es su clasificación, para que no se vayan a perder al momento de poder desarrollar un ejercicio y que tengan ustedes la información. Entonces, regresando a la resolución, yo les comentaba que en el caso de la determinación del costo de ventas, esta es una fórmula general. Es inventario 1 más compras menos inventario 2 y el resultado me dará el costo de ventas. Pero en este ejercicio, veamos si tengo inventario 1. Vamos a borrar lo que ya utilicé para efectos de la nueva cuenta que tenemos que buscar, o en este caso que sería el costo de ventas. Y ojo, ahorita yo estoy posicionado en determinar mi costo de ventas. Inventario 1, compras, inventario 2. Entonces, yo tengo que encontrar estas tres cuentas, pero si ustedes se dan cuenta, compras en sí, una cuenta específica de compras no hay. Lo que tenemos que hacer es integrarla de la misma manera que se integraron las ventas. Entonces ahora, para nosotros, el sinónimo de ventas, perdón, el sinónimo de compras es toda aquella cuenta que yo tenga que pagar. Puede ser
documentos por pagar, cuentas por pagar, proveedores, porque al final estas operaciones dan el entendido o dan por entendido que yo adquirí algo y lo tengo pendiente de pago. Y al adquirir algo es el sinónimo de una compra. Como estamos en datos incompletos, tenemos que entenderlo de esa manera. En nuestra cabecita debe comprenderse esa interpretación, que todo lo que yo tenga por pagar es nacimiento de una compra. Entonces, en este caso, pues nos vamos al 2011, que es el saldo final, y vemos que puede ser sinónimo ahora de compra. ¿Tenemos caja y bancos? No. Clientes, ya lo utilizamos. Documentos por pagar. Aquí tenemos esta cuenta que es por pagar, que da sinónimo de una compra. Capital no. Inventario de mercadería. ¿Se recuerdan ustedes que les platiqué de que en la fórmula había inventarios? Para terminar el costo de ventas, inventarios. Entonces me dice inventario 1, inventario 2. El inventario 1 será el inventario saldo inicial. El inventario 2 será el saldo final. Entonces, en este sentido, yo me vengo para acá y veo que tengo inventario de mercadería. Voy a marcarlo con otro colorcito para poder diferenciar esta cuenta. Y seguimos buscando cuentas que sean sinónimo de compras. ¿Tenemos por cobrar? No, esa ya la utilizamos. Gastos pagados por anticipado, tampoco. Mobiliario y equipo, ganancia no distribuida, inversiones al costo. Gastos por pagar. En este caso, los gastos por pagar es sinónimo de una obligación, pero es de gastos, entonces no aplica por acá. Cuentas por pagar, esta sí, porque al final me dice, bueno, usted tiene una cuenta con alguien, la debe pagar y eso nació porque usted debe, usted realizó una compra. Entonces, en este caso, pues colocamos cuentas por pagar. Ahí estamos. Primas sobre acciones, no. Acciones, ahora nos vamos al 2010, fíjense pues. Saldo inicial. Acciones, no. Sobre acciones, ganancias acumuladas tampoco, clientes tampoco. Proveedores, tenemos una cuenta que es de proveedores. ¿Quiénes nos dan a crédito? Nuestros proveedores. ¿Qué les compramos a nuestros proveedores? Mercaderías. ¿Qué mercadería? Sinónimo de compras. Emisión de obligaciones, amortizaciones, gastos pagados por anticipado, documentos por pagar también es sinónimo de una compra. Documentos por cobrar ya la utilizamos, inversiones, y tenemos el inventario, que este sería el inventario saldo inicial porque es del 2010. Y entonces acá la tengo. Nos vamos ahora al saldo de caja actual, que como les mencioné, aunque esta información tenga integradas ciertas cuentas, el saldo de caja ya está tomado acá donde dice caja y bancos. Únicamente nos va a servir para integrar alguna otra cuenta. Entonces tenemos ventas de inversiones, no. Documentos por pagar. Un documento por pagar es sinónimo, en este caso, de algo que yo compré. Entonces, en este caso, aquí hay algo que tenemos que tener bien claro. El documento por pagar es de 7,125, pero originalmente fue por 500. ¿De cuánto es la deuda que yo tengo? 7,500. Y entonces ahora ustedes van a decir, ¿y qué pasó acá? Bueno, este documento por pagar, pues al final es una obligación. Lo que sucede es de que, para que ustedes lo puedan entender mejor, puede ser de que se haya dado la siguiente operación. Yo giro un cheque y por alguna razón este cheque no tenía el total de fondos disponibles al momento de ser cobrado. Entonces, en este caso, mi proveedor fue al banco, lo depositó y el banco se lo rechazó. Se lo rechazó porque lamentablemente le faltaba una cantidad para completar el pago de la obligación. El valor era 7,500. Entonces, ¿qué hizo el banco? Descontó un recargo por ese cheque por estar sin fondos. Y entonces, si se dan cuenta, son 7,500 y entonces ahora el valor que aparece en la cuenta es de 7,125. Podemos decir que el banco descontó alrededor de 375 por comisión. Entonces, por esa sencilla razón es de que aparece este documento por cobrar con 7,125, que es el saldo que está en la cuenta bancaria,
el valor original era 7,500. El banco me cobró 375 de comisión. Entonces, tenemos ese documento por cobrar. Otro sinónimo de compra, documentos por cobrar descontados, ya los aplicamos, ventas, cobros a clientes, dividendos, gastos generales, obligaciones, pago a proveedores. Aquí tenemos pago a proveedores, vean, y es por un valor de 50,000 quetzales. De ahí tenemos equipo y ya no tenemos más cuentas. Entonces vamos a realizar el mismo análisis. Ya tengo mis cuentas marcadas. Si se dan cuenta, ¿tengo inventario 1? Sí, efectivamente. Entonces traslado mi inventario 1. Me voy a ver mi inventario 1 y me dice mi inventario que es de 52,500. Entonces tengo mi inventario 1 y efectivamente tengo 52,500. Compras. Compras tengo que determinar con todas las cuentas que tengo acá en rojo, ¿sí? Entonces ya la voy a determinar ahorita. Me voy a buscar, como estoy viendo la cuenta de determinación de costo de ventas, que es la fórmula general, voy a buscar inventario 2, que esa cuenta sí la tengo, y la tengo acá en el 2011, y me dice que mi inventario 2 es por un valor de 50,000 quetzales. Entonces mi inventario 2, aquí lo tengo. ¿Qué es lo que me hace falta determinar? Compras. Entonces, compras ahorita lo que hago es de que empiezo a trasladar las cuentas que están en rojo. Y entonces veo documentos por pagar saldo final con un valor de 15,000 quetzales. Efectivamente, tengo documentos por pagar saldo final con un valor de 15,000 quetzales. Sigo con mis cuentas y veo que tengo cuentas por pagar saldo final con un valor de 18,750. Cuentas por pagar, saldo final, 18,750. Me voy a buscar más cuentas y veo que tengo en el 2010 proveedores, pero este proveedor es de el saldo inicial. Por ser del saldo inicial, al igual que las ventas, va restando. Ahí se recuerdan de que todo lo que corresponde al 2011 va sumando, pero en este caso, en el 2010, esta cuenta va restando. Entonces, proveedores, yo la tengo acá, saldo inicial, y aquí está mi signo, miren, restando. Entonces, automáticamente, 15,000 quetzales. Si alguien se había perdido, ¿por qué sumando, por qué restando? Ya les había explicado. Todo lo que es del año que estamos analizando va a ir sumando. Y todo lo que es del año anterior va a ir restando porque corresponde al periodo anterior. Con excepción de algunas cuentas que su efecto es un poco diferente, que las vamos a ver más adelante. Vamos con la siguiente cuenta, que es documentos por pagar. Como es del 2010, va a ir restando 12,500. Y entonces yo tengo documentos por pagar saldo inicial, 12,500. En efecto. Bueno, ¿tenemos alguna otra cuenta? Por el momento, no. En este caso, del 2010. Nos vamos a la información de caja general y me dice documentos por pagar. Documentos por pagar con un valor de 7,500. Tengo documentos por pagar y automáticamente la tengo con 7,500. Vamos y ya utilizamos el valor que corresponde original a la obligación. Porque si bien es cierto, como les expliqué, el documento bajó de valor porque el banco me hizo un descuento por tener el cheque rechazado. Entonces ahora me voy a buscar otra cuenta. Tengo acá en egresos, pago a proveedor 50,000 quetzales. Efectivamente, tengo 50,000 quetzales que corresponden a esta cuenta, que va sumando 50,000 quetzales. Entonces aquí yo determiné mis compras. Entonces yo voy a tomar algo aquí en cuenta, porque si ustedes se dieron cuenta, yo tengo documentos por pagar en ingresos. Esta cuenta, pues al final, si ustedes se interpreta como tal, tendría que estar en egresos, ¿sí? Porque es un pago que hice de parte de la empresa. Pero como fue un documento que fue rechazado, tuvo que regresar y lo colocaron en ingresos con un valor nominal de 7,500. Lo que quiere decir que aunque sea del 2011, que tendría que ir sumando, pero como fue un rechazo e ingresó a nuestra cuenta,
va a ir restando. Por eso la tengo aquí resaltada, porque su propia interpretación me dice, era un documento por pagar que tendría que ir en egresos, pero como fue rechazado, ingresó. Entonces va con signo contrario. Entonces aplico la fórmula general, que es la que está acá. Sumo, sumo, resto, resto, resto y sumo, tal cual como está acá. Y esto me da un valor total de compras de 48,750 quetzales. Ahí se recuerdan que apliqué el orden de la operación y esto me dio 48,750 quetzales. Con esto yo ya determiné mis compras. Entonces lo único que hago es costos de ventas. Mis costos de ventas dice que es por un valor de 51,250. Este sería el costo de mis ventas, el cual yo necesito para poderlo traer a mi estado de resultados. Me voy a mi estado de resultados y automáticamente determino mi costo de ventas, 51,250. Entonces con esto, pues ustedes se pueden dar cuenta, tengo mis ventas menos mis costos de ventas, automáticamente obtengo mi ganancia bruta. ¿De cuánto es? De 35,000 quetzales. Haciendo la operación algebraica más menos, esto me da 35,000 quetzales, que corresponde a mi ganancia bruta. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, me la pueden hacer llegar. Vamos a ver, pues, Kevin me pregunta, una consulta, Ali, ¿cuál es la diferencia entre los 7,500 del 2010 si en total el balance tenemos 12,500 en el 2010 también? Esto te me haría como una sola cuenta en documentos por pagar. Vamos a ver, pues, si entendí tu pregunta, Kevin. En el 2010 tengo documentos por pagar 12,500. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es el diferenciador de los 7,500 del 2010? ¿Dónde están los 7,500 del 2010? ¿Me estarías hablando de los ingresos de estos documentos por pagar? Pregunto, porque ahí me quedó duda. ¿Cuál es el diferenciador de los 7,500 del 2010? Las cuentas de 2010 aquí están. De 7,500 solo tengo inversiones y documentos por pagar, que eso sí me los estás indicando que está en el balance, que son 12,500. No logré entender muy bien tu pregunta, ¿me podrías ser específico ahí? Porque me perdí ahí. ¿Qué? En ingresos. Ok, primero, solo te voy a comentar nuevamente. En el 2010 corresponde a la información del año anterior, que son documentos por pagar, que tenés acá, que son los 12,500, corresponden al año anterior. Pero estos 7,500 corresponden al año 2011 en el movimiento de caja. Son diferentes. Es correcto. Dice documentos por pagar, pero automáticamente, repito, 2010 es el año anterior. Este movimiento de caja es del 2011. Posiblemente podrías verlo acá o tal vez
tu interpretación podría ser que porque estos documentos por pagar, que son del 2011, que aparece con 15,000, no se totalizarían estos documentos por pagar, que también son del 2011, solamente que están en ingreso y caja. Lo que sucede es que son operaciones diferentes. ¿Por qué no te tomé esta interpretación de documentos por pagar? Repito, porque estos son del 2010, son del 2010 del año anterior, el cual no corresponde, no aplica, porque esta caja es del 2011. En dado caso, tal vez tu confusión podría estar de que por qué no tomamos estos documentos por pagar de 15,000 más estos documentos por pagar de 7,500. ¿Por qué no puede totalizarse? Pues te explico rápidamente, no, porque estos documentos por pagar, lógicamente es la obligación que tiene en sí la empresa, y aquí me está haciendo, para efectos de comprensión y entendimiento que se puede dar, que hay un cheque que fue rechazado y que lo devolvió a caja, entonces tiene que tener su análisis dentro de la operación, y por esa razón es de que en el análisis va restado acá, porque independientemente, este es del 2011, esta cuenta es del 2011, al igual esta cuenta de documentos por pagar saldo final es del 2011. Pero si te das cuenta, estaba sumada porque es la correcta al balance, y estaba restada porque fue un cheque rechazado siempre del 2011 por estar en caja que corresponde al año 2011. No sé si ahí la pregunta que me hiciste, no sé si te traje más confusión a mi respuesta, pero esa era la respuesta que yo creía más factible para tu comprensión. ¿Me contás si tienes alguna duda? Perfecto, perfecto. Cualquier duda, pues ya saben, si en dado caso yo por alguna razón los confundo más, por favor díganme. Para eso estoy acá, para poderles ayudar. A veces yo, pues en mi explicación, a veces siento que tal vez los puedo confundir más, y entonces ahí está el pequeño detalle. Ustedes no se deben de quedar con eso, porque si no en el examen, pues al final el examen lo pueden pasar, porque el examen, pues yo les soy bien franco, siento a cierto punto que el examen, hasta hay algunos estudiantes que van sin estudiar y lo contestan y les va bien, pero lo que más me preocupa es de que en la vida real los escenarios pueden ser similares, con un grado tal vez diferente en la vida real a lo que vemos en la parte teórica y en las clases, pero es parte del análisis, y por eso cualquier dudita no tengan pena, no hay pregunta que sea mala, sino que al contrario, lo importante es que ustedes logren entender, no porque evitar hacer más larga la clase, ustedes digan, "Ah, dejémoslo así y sí entendí". Es importante que ustedes salgan de sus dudas. Bueno, regresando, mis amigos, entonces aquí tenemos nosotros ya la integración del costo de venta, ya lo vimos. Tenemos nuestro costo de ventas y tenemos nuestra ganancia. ¿Qué nos toca ahorita? Los gastos de operación, los cuales están integrados en gastos administrativos y gastos de venta. Entonces tenemos que buscar todas aquellas cuentas que sean sinónimos de gastos dentro de la información que nos dieron del 2010 y del 2011. Entonces nos vamos analizar la información. Yo ya limpié nuevamente mis cuentas y buscamos todas aquellas cuentas que sean sinónimo de gastos. Vamos a ver, pues, caja, sinónimo de gasto; clientes, no es sinónimo de gastos; documentos por pagar, no es sinónimo de gastos; capital, tampoco; inventario, mercadería, tampoco; documentos por cobrar, tampoco; gastos pagados por anticipado, sí es sinónimo de gastos. Veamos acá, vamos a poner con rojito, ahí está. Mobiliario y equipo, ganancia no distribuida, tampoco; inversiones al costo, tampoco; gastos por pagar, es sinónimo; cuentas por pagar, prima sobre acciones, no. Veamos,
terminamos el año actual, vamos al año inicial, ¿no? Primas sobre acciones, ¿no? Ganancias acumuladas, tampoco. Clientes, tampoco. Proveedores, tampoco. Emisión de obligaciones, tampoco. Amortizaciones, tampoco. Gastos, pues acá tenemos gastos. Gastos pagados por anticipado, también. Documentos por pagar, documentos por cobrar, inversiones e inventarios. No tenemos más cuentas de gastos, vámonos a la cuenta de caja. Venta en inversiones, no. Documentos por pagar, valor nominal y valor real. Acciones de capital tampoco. Documentos por cobrar descontados, valor nominal tampoco. Ventas al contado, cobro a clientes tampoco. Dividendos, no tenemos. Gastos generales, entonces aquí en gastos generales tenemos la cuenta de gastos, que es la que estamos buscando. Acciones, proveedores y equipo. No hay más cuentas de gastos. Entonces, con estas cuentas yo voy a integrar mi saldo de gastos. Si se dan cuenta, no hay una distinción entre gastos de venta y gastos administrativos. Lo que quiere decir que automáticamente pues yo tengo que totalizar estos gastos independientemente de ventas y administración. Entonces veamos en qué consiste. Traslademos las cuentas y a nuestra fórmula general para determinar el cálculo de gastos. Nos vamos para acá y aquí tengo mis gastos generales, la que estamos determinando. Si se dan cuenta, la única cuenta que yo marqué con celeste por el momento es determinación de costos de ventas. ¿Por qué razón es que la determiné como tal? Porque esta es una fórmula establecida. Esta no cambia. Esta ya es para determinar el costo de ventas, inventario 1, más compra, menos inventario 2. En donde, pues esta va a ser siempre la misma. Las otras cuentas, pues pueden cambiar dependiendo de la cantidad de cuentas que vengan. Esta es una fórmula que se aplica, pero puede cuentas y la fórmula puede ir creciendo. Entonces, no es que esta sea la fórmula establecida, sino que puede ir teniendo más cuentas dependiendo del análisis, ustedes las van a ir colocando. Por eso es de que hay que tener un poquito de cuidado. Por eso es de que marqué esta como que esta ya es cajonera. Entonces nos vamos a buscar gastos generales y empezamos a trasladar las cuentas que nosotros ya tenemos. Entonces me voy a ver acá. Tenemos esta cuenta. Gastos pagados por anticipado. Ya tenemos, miren. Gastos pagados por anticipados es el 2011, perdón. Acá. Gastos pagados por anticipado. ¿Qué sucede con esta cuenta? Fue pagada en el 2011. O mejor dicho, sí, fue pagada, no mejor dicho, sino así fue pagada en el 2011. Pero ¿qué sucede? ¿En qué año esta cuenta se va a utilizar? En el 2012. Entonces, por ende, en esta cuenta específica, el análisis cambia. No porque sea del 2011 va a ir sumada. Que se recuerda que yo les había mencionado a ustedes que esta cuenta tendría que ir sumada si es del año análisis. Lamentablemente, por su interpretación, esta cuenta, que supuestamente tendría que ir sumada acá, no se va a dar como tal, sino que esta cuenta pues automáticamente tendría que ir restada por la razón de que se va a utilizar en el año siguiente. ¿Sí? Entonces, el signo correcto va a cambiar. Esta cuenta de gastos pagados por anticipado, repito, aunque sea del 2011, yo les dije todas las cuentas del 2011 van a ir sumadas porque es del año análisis, pero esta cuenta, su análisis me dice otra cosa. Gastos pagados por anticipado, aquí se pagó, pero ¿dónde se va a utilizar? En el 2012. Por esa sencilla razón, esta cuenta va a ir restada acá en el 2011, pero va a ir sumada en el 2012. Entonces, en pocas palabras, como a mí no me interesa ahorita el 2012 porque es del siguiente año, únicamente la voy a aplicar en el 2011 con signo negativo.
Y entonces, si ustedes se dan cuenta, gastos pagados por anticipado, saldo final, va restada. ¿Con qué valor? Con 2.500. Efectivamente, yo tengo 2.500. Ahora bien, gastos por pagar, aquí sí aplica, porque al final se utilizaron en el 2011 y yo los voy a pagar posteriormente. Aquí es a la inversa y es por un valor de 1.125 y va sumado. Gastos pagados por anticipado, saldo inicial. En este caso, perdón, no era esa cuenta, yo me adelanté, pero yo la voy a colocar acá. Gastos por pagar, saldo final, eran los 1.125, quiero ver, antes de que lo siga confundiendo, gastos por pagar, 1.125, saldo final. Aquí está, miren, gastos por pagar, 1.125, y efectivamente aquí los tengo marcados. Sigo con las cuentas del 2010 y entonces veo que tengo gastos. Como estos gastos son del 2010, no me corresponden, van con saldo negativo porque corresponden al año anterior. Gastos, automáticamente saldo inicial. Vamos a ver si la tengo acá. 1.250. Efectivamente, gastos 1.250. Luego tengo gastos pagados anticipados en el 2010 con 3.000 quetzales. Entonces ahora regresamos ahora al 2010. Vean, tengo gastos pagados anticipados 2010. Quiere decir de que se utilizaron en el 2010. En este caso, como se utilizaron en este caso o se pagaron por anticipado en el 2010 y se van a utilizar ahorita en el 2011, esta cuenta, aunque sea del 2010, va a ir sumando. ¿Por qué? Porque aquí se pagó, pero ¿dónde se va a utilizar? En el 2011. Entonces, por esa sencilla razón, tendría que ir del 2010 sumando. Y entonces aquí la tengo. Gastos pagados por anticipado, saldo inicial, que es la del 2010, va a ir sumando con los 3.000 quetzales que tengo yo acá. Y aquí está, miren, gastos pagados por anticipados, 3.000 quetzales. Bueno, ahora me voy al resumen de caja y veo si tengo alguna cuenta que me pueda ser útil de gastos. Y efectivamente tengo gastos generales con 20.000. Como es el resumen de caja del 2011, va a ir sumando. Y entonces gastos caja serían 20.000 quetzales y aquí tenemos que va sumando. Entonces ahora aplico mi fórmula algebraica, menos, más, menos, más, y automáticamente tengo la formulita y automáticamente pues aquí tengo la operación. Menos, más, menos, más. Y mi gasto me da 20.375 quetzales. Esto corresponde a mis gastos generales. Gastos, pues al final serían los gastos de operación. Porque como les dije, no hay una distinción entre gastos administrativos y gastos de venta. Entonces, aquí lo único que me toca es poder determinar mis gastos de operación. Entonces, pues determino. Y aquí está. 20.375, que si no estoy mal, esto es lo que corresponde a los gastos generales. 20.375 los trasladé para mi estado de pérdidas y ganancias. Entonces aquí tenemos ganancia bruta 35.000, gastos de operación 20.375, que integran los gastos de ventas y los gastos administrativos. Entonces ahora me tocaría buscar otros ingresos y otros gastos. Pregunto hasta acá, ¿habrá alguna duda? La podemos ir resolviendo. Bueno,
Entonces, ahora determinamos otros ingresos y otros gastos. Como bien lo dije en la teoría, otros ingresos y otros gastos son por actividades no comunes o por actividades no específicas que realiza la empresa. Por ejemplo, eh, la empresa se dedica a venta de mercadería. Esa sería una forma de captar ingresos. Pero resulta que la empresa tiene una cuenta bancaria donde hace todas sus operaciones de movimientos y automáticamente el banco le acredita por pago de intereses de ingresos, por pago de intereses que le paga. Entonces, este ingreso, pues automáticamente debe registrar, pero no es una actividad normal de la empresa. Entonces la debe de aplicar dentro del renglón de otros ingresos financieros. Pero también se puede dar otra operación de otros gastos. ¿En qué momento se genera otros gastos que no sea de la actividad normal? Otros gastos nosotros podemos entender como gastos administrativos, gastos de venta o en su efecto sus costos, que también son egresos que se generan dentro de la empresa. Pero otros gastos, por lo regular, se generan por aquellas operaciones no comunes y vimos el ejemplo del cheque que fue rechazado. Ahí hay un gasto para la empresa, porque si bien es cierto, el valor era X cantidad, ahora el valor del documento tiene un valor menos. Esa diferencia corresponde a un interés que nos cobró el banco, un recargo por ese documento por estar sin fondos. Entonces, eso es lo que tengo que registrar ahorita y entonces vamos a buscar esa cuenta. Entonces tengo otros gastos u otros egresos. Me voy a ir para acá. Voy a jalar por acá porque esta está antes de la inversión. Entonces tengo interés gasto. Entonces dentro del enunciado yo tengo acá que hay, por ejemplo, el documento por pagar. ¿Cuánto valía el documento? 7,500. ¿Cuánto llegó a valer después de que hicieron el descuento? 7,125. Esto no quiere decir que solo esto le tengo que pagar yo a mi proveedor. No, yo le tengo que pagar los 7,500. Pero por el momento el banco me hizo una referencia de cuál es mi saldo sobre ese documento porque me descontó 375. Entonces yo vengo y digo, documentos por pagar, valor nominal eran los 7,500. Y en caja yo tengo ese documento por 7,125. Lo que quiere decirte que yo tengo una diferencia de 375, que el documento por cobrar tenía un valor nominal de 5,000 quetzales, pero el banco solo me dio 4,875, porque el banco cobró una comisión por haberme pagado antes de tiempo. Entonces, al final, esto se refleja de la siguiente manera. Documento por cobrar descontado, su valor nominal era de 5,000 quetzales, me terminaron dando únicamente 4,875, por lo que el banco me cobró de interés 125 quetzales. Entonces, al final, yo obtengo un valor total de otros gastos, en este caso, de 5,500 quetzales, perdón. Entonces, estos 500 quetzales yo los tendría que tener acá en otros ingresos, otros gastos. Solo quiero ver cómo los tengo reflejados y aquí está. Serían gastos de 500 quetzales. Efectivamente, aquí están los 500 quetzales. Ahora bien, tenemos una venta de una inversión. Determinación de la ganancia o la pérdida de la inversión. Como esta es otra operación eh, no común de la empresa, pues entonces nosotros analizamos acá cómo se genera esta operación. Y veamos qué tenemos de inversiones. Y entonces tengo acá, ajá, clientes, documentos por cobrar, capital, inventario de mercadería, documentos por cobrar, gastos pagados por anticipado, mobiliario de equipo, ganancia no distribuida, inversiones al costo. Tengo una inversión acá. Gastos por pagar, cuentas por pagar, primas sobre acciones. Bueno, acciones
Primas sobre acciones, ganancias acumuladas, clientes, proveedores, emisión de obligaciones, amortizaciones, gastos, gastos pagados por anticipado, documentos por pagar, documentos por cobrar. Tengo la cuenta de inversiones también. Inventario. Ok. Entonces, si se dan cuenta, tengo dos cuentas. Una del 2011, que es saldo final, y una del 2010. Pero me recuerdo que vimos acá en ingresos la cuenta de la venta de inversiones. Entonces, hay que analizar estas tres cuentecitas, porque si bien es cierto, ya no tengo más inversiones, solamente tengo estas tres. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el enunciado? En el 2010 usted tenía 7,500 de inversiones, pero resulta que en el 2011 usted llegó a tener 2,500. Quiere decir que entre el 2010 y el 2011 se vendieron de las cuentas originales de 7,500 a 2,500, se vendieron 5,000 quetzales de inversiones. Pero usted tiene registrado en ingresos 6,500. Por diferencia, quiere decir que usted obtuvo una ganancia de 1,500 con la venta de esas inversiones. Veamos qué es lo que yo les expliqué ahorita. Me voy a determinar mis inversiones y digo, inversiones saldo final. ¿Cuánto teníamos en saldo final? En este caso, 2,500. Entonces yo digo, tengo 2,500 de inversiones. Menos inversiones saldo inicial. ¿Cuánto era el valor de mis inversiones saldo inicial? 7,500. Y aquí tenemos los 7,500. Quiere decir de que al final logramos vender 5,000 quetzales en inversiones. Pero resulta que mis ventas de inversiones en caja, yo tengo que vendí, de acuerdo al ejercicio, 6,500 quetzales. Entonces aquí están los 6,500 que yo vendí. Entonces, ojo, mi costo de la venta, en este caso, mi costo de la venta tendría que haber sido 5,000, pero realmente vendí 6,500. Quiere decir que por diferencia obtuve una ganancia, en este caso, de 1,500 quetzales de la venta de la inversión. Me voy a mi estado de resultados y automáticamente tengo que en ganancia en inversión fueron 1,500 quetzales. Entonces, si yo veo en gastos 500 y en ganancias 1,500, yo obtengo, en este caso, 1,000 quetzales de otros ingresos y otros gastos. Esto es lo que yo tengo acá. Otros ingresos y otros gastos, ¿está? Automáticamente se logra entender de esta manera. Otros ingresos y otros gastos automáticamente serían los 1,500. Vamos a ver acá. Algo para que pueda ser más entendible. Entonces aquí sería otros ingresos, otros gastos. Intereses le vamos a poner acá para que se logre entender. La jalo para acá. Y entonces este resultado de más otros ingresos, otros gastos sería la operación, la suma de esto. Porque aquí tengo de intereses gasto, ¿cuánto fueron? Y ganancia en inversión, 1,500, para que obtenga en mi renglón de otros ingresos y otros gastos, 1,000 quetzales cabalitos. Entonces ahí tenemos nosotros esta cuenta. Bueno, entonces ahora lo que tocaría, como ya no tengo más información por el momento de la que ya apliqué en el ejercicio, es que yo tengo, de acuerdo a la operación, tengo una ganancia bruta de 35,000 quetzales, unos gastos de operación que van a ir restando, lo vamos a poner con color rojito, de 20,375, y tengo al final un saldo positivo de 1,000 quetzales que va a ir con color, en este caso, celeste. Lo vamos a poner acá.
que serían 1000 quetzales, para obtener mi renglón final de 15,625, que sería la operación que yo tengo acá. Ganancia bruta, menos gastos de operación, más al final otros ingresos, que fue mi suma algebraica, me da un total de ganancia antes de impuestos de 15,625. Entonces aquí lo que surge es, o lo que se quiere comprender, ¿será que este es mi resultado final? Sí o no. Porque al momento de datos incompletos yo tengo entendido que este es mi resultado, mi ganancia antes de impuesto. Entonces lo que nos interesa a nosotros es comprobar si esto está correcto o no. Porque si bien es cierto, dentro del balance yo no tengo una ganancia antes de impuestos, sino que solo tengo una ganancia no distribuida y un capital. Al final mi balance sí me cuadró, suma total de activos de 179,000 y suma de pasivos 179,000. Pero yo tengo que cuadrar o tengo que llegar a determinar si esto es correcto de acuerdo a mis cálculos. Entonces, el tema de datos incompletos me da otra fórmula general para poder determinar, ojo, mi prueba de la ganancia por variación del capital. Esto, pues es otra fórmula general, la cual yo tengo que llegar a determinar. Entonces, la fórmula general me dice de la siguiente manera: determino todo lo que sea de patrimonio del saldo del año 2010 versus mi patrimonio del año 2011. Eso lo que me va a decir es lo siguiente: usted tenía en el 2010 cierta cantidad de patrimonio y en el 2011 usted llegó a determinar cierta cantidad de patrimonio. Su diferencia es tanto, tendría que darme hasta cierto punto estos 15,625 que determina en pocas palabras cuánto creció mi empresa. Es como que usted le digan, bueno, usted en el 2010 ganó 100,000 quetzales y en el 2011 ganó 125,000 quetzales. ¿Cuánto ganó su empresa? Entre año y año, 25,000 quetzales. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar de determinar acá, si esta ganancia antes de impuesto son los 15,625. Entonces, echemos manos a la obra y determinemos si eso es correcto o no. Capital, 31 de diciembre del 2010. Nos vamos al 2010 y vamos a ver acá. 2010, tenemos capital. Acciones, que sería nuestro capital, 75,000 quetzales. Veo acá y tengo 75,000 quetzales. Ganancia, siempre del 2010. Ganancias acumuladas, tengo 25,500. ¿Veo? Y efectivamente 25,500. Ganancia en colocación de acciones. ¿Cómo se determina esto? Bueno, mi capital, saldo inicial, 75,000, menos mi capital, saldo final, 87,500. Veamos acá. Y entonces aquí tengo la información. Capital, en este caso, capital, saldo final, capital, en este caso, saldo inicial. Esto sería mi ganancia en colocación de acciones. ¿Por qué? Porque es la misma interpretación que dije. ¿Cuánto tenía capital al 2010? Si lo quieren ver así, tenía 75,000. Llegué a tener de capital saldo final 2011, 87,500. Entonces, mi ganancia en colocación de acciones va a ser los 12,500. Entonces, al final, yo totalicé, en este caso, de patrimonio al 2010, 113,000 quetzales. Esto es lo que yo tengo totalizado de patrimonio. Ahora vamos a analizar lo que corresponde al patrimonio del 2011. Capital saldo final ya sabemos que son los 87,500.
¿De dónde lo extraje? Pues voy nuevamente y veo capital, cuentas del 2011, 87.500. Y aquí está. Ganancia no distribuida, siempre del 2011. Caja, clientes, documentos por pagar, capital, inventario, mercadería, documentos por cobrar, gastos pagados por anticipado, mobiliario, equipo, ganancia no distribuida, 29.125. Aquí está, 29.125. Bueno, y tenemos un pago de dividendos. El pago de dividendos, pues si bien es cierto, no está acá, miren. Caja, clientes, documentos por pagar, capital, inventario, mercadería, documentos por cobrar, gastos pagados por anticipado, mobiliario, equipo, ganancia no distribuida, inversiones al costo, gastos por pagar, cuentas por pagar, prima sobre acciones. No hay acá. ¿Dónde se genera esto? Pues en el movimiento de caja, si no mal recuerdo, había dividendos en egresos. Y aquí lo tenemos. ¿De cuánto es? De 10.000 quetzales. Entonces, tengo dividendos con 10.000 quetzales. Entonces, aquí, pues yo tengo mi total, que en este caso me está diciendo que son de saldo final de patrimonio de 126.000. Sumé esto y esto me dio los 126.000 quetzales. Y aquí lo tenemos, 126.000 quetzales. Y aquí resté esto y esto me dio 113.000 quetzales. Vean. Vale, vamos a colocarle el saldo negativo. Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 113.000 saldo inicial contra 126.625 saldo final, me tendría que dar, nuevamente, como le repito, los 15.625. Si es que los datos que yo ya trasladé están correctos. Y entonces hago mi diferencia, sumo esto más esto y me da esto. 13.625. Estos 13.625 automáticamente difiere de los 15.625. Hay una variación. ¿De cuánto? Pues automáticamente, si no estoy mal, de 2.000 quetzales. Este cálculo que voy a hacer acá. Vamos a ver. 15.625 menos 13.625. ¿Cuál es la diferencia? Entonces aquí lo que me toca a mí llegar a determinar cuál de los dos resultados es correcto. Si este que me dio por medio de la ganancia por variación del capital o el resultado que nos dio por medio de datos incompletos 15.625. Entonces me toca aplicar otra fórmula general que es fórmula prueba de la ganancia no distribuida. Prueba de la ganancia no distribuida. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es llegar a determinar cuál de los dos valores es el más correcto. Entonces ahorita quiero ver algo. Aquí tengo mi resultado, que son los 13.625 que me dio por la prueba de la ganancia por variación del capital o los 15.625 que me dio por medio de datos incompletos. Entonces, esta prueba, que es la última, a mí, ¿cuál es la respuesta correcta? Y ahorita vamos a analizar. Entonces, como es prueba de la ganancia no distribuida, mi saldo inicial de la ganancia no distribuida en mi ejercicio sería la del 2010. Y aquí tengo ganancias acumuladas 25.500. Aquí está, miren, ganancias acumuladas 25.500. Entonces tengo 25.500 de ganancias acumuladas. Ahora bien, menos el pago de dividendos que se realizó, fueron de 10.000 quetzales. El pago de dividendos de 10.000 quetzales, aquí está. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo acá, miren. Pago de dividendos, 10.000 quetzales. Bueno. Y entonces aquí me va a generar un saldo final.
Este saldo final va a salir por la aplicación de esta fórmula, miren, más saldo inicial, en este caso de la ganancia no distribuida, más la ganancia del ejercicio, que pueda ser 13.625 o 15.625. Aquí vamos a determinar cuál de los dos valores está correcto. Menos el pago de los dividendos para que me dé mi saldo final, en este caso, de mi ganancia no distribuida. ¿Y cuánto me tendría que dar de ganancia no distribuida para determinar que sí está correcto? En este caso tendría que ser 29.125. En este caso serían estos 29.125. Ahorita les digo yo qué pasa acá. Solo denme un segundito. Ok, perdón. Bueno, entonces les comentaba que ahorita, por ejemplo, yo ya tenía un valor acá, por eso es que me había dado acá el saldo final. El juego de esta fórmula de la prueba de la ganancia no distribuida es que por medio de la variación, yo voy a determinar mi saldo final. Entonces aquí, mi saldo final, para que ustedes lo tengan claro, en el ejercicio, mi saldo final de la ganancia no distribuida, el 2011 es igual, de acuerdo a la información, aquí la tengo, ganancia no distribuida, 29.125. 29.125. Este tendría que ser el saldo que me dé acá como saldo final, si en dado caso la información estuviera correcta. Tendría que darme 29.125. Entonces, yo lo que tengo que hacer es introducir o el resultado que me dio acá por variación del capital o el resultado que me dio con datos incompletos. Entonces vamos a colocar el de datos incompletos primero, que fue el primero que determinamos. 15.625, que sería el dato que yo tengo acá. Lo traslado para acá. Y me da mi saldo final de 31.125. No es igual al saldo final de la ganancia no distribuida del año 2011 que yo tengo en el enunciado. Entonces, quiere decir que el que tenemos por datos incompletos por el momento no es. Entonces ahora 13.625, que es el que determiné por prueba de la ganancia del capital. Y este sí me da el saldo final de 29.125, que es igual al del 2011. Quiere decir que el dato correcto es 13.625. ¿En dónde? Pues nosotros ya nos dimos cuenta que la variación entre 15.000 y 13.000 son los 2.000 quetzales. Estos 2.000 quetzales que a nosotros nos hace falta llegar a determinar. ¿Por qué? Porque yo tengo 15.000 cuando lo correcto es 13.000. Entonces, como nosotros estamos analizando datos incompletos, pues aquí tenemos que complementar con un poco de análisis lógico. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pueden ser esos 2.000 quetzales que me hacen falta para poderlos yo descontar? Entonces, como ya casi llegamos al final, veo lo siguiente.
Aquí tendría que ser 13,000, no 15,000. Me haría falta algo que poder descontar para poder llegar a terminar automáticamente los 13,625. Entonces, veo mi estado financiero, mi balance general, y automáticamente me van a surgir algunas inquietudes. Por ejemplo, si yo tengo clientes, podría haber calculado hasta cierto punto mi estimación de cuentas incobrables. Que la estimación de cuentas incobrables, pues me podría generar, yo podría redondearla a 2,000 quetzales porque al final estamos hablando de datos incompletos. Entonces, quiero ver algo acá. La ganancia del ejercicio. Sigo teniendo la ganancia del ejercicio, los 15,605. Entonces, aquí yo podría calcular, por ejemplo, estos impuestos, porque estos impuestos todavía no aplican acá, porque lo que estamos viendo es la ganancia no distribuida. Entonces, aquí yo podría calcular, por ejemplo, una estimación, una cuenta incobrable. Esta puede ser una operación. Cuenta incobrable de 2,000 quetzales. Es ser. Y esto me podría dar al final una ganancia final del ejercicio de los 13,625, que es lo que andamos buscando. Pero esta cuenta incobrable, al final, me dice algo. Para que la cuenta incobrable se genere, yo tengo que tener bien claro algo acá. Y ahorita se los voy a colocar acá. Acá está. ¿Qué sucede con esta cuenta incobrable? Yo la puedo colocar con los 2,000 quetzales. La partida da nacimiento, cuentas incobrables, 2,000 quetzales, a estimación, cuentas incobrables. El único problema es de que voy a dar nacimiento a una cuenta de pasivo. Sería la estimación. Y lógicamente, al darle nacimiento, yo la tengo que dejar reflejada en mi balance general. Pero mi balance general ya está cuadrado. Yo ya no podría descuadrarlo, eso me va a crear problema. Entonces, no aplicaría esta cuenta incobrable. La descartaría. La otra podría ser una depreciación gasto. Sí pueden ser los 2,000 quetzales para que me cuadre con 13,625. Pero entonces, aquí surge otro tema. Para calcular la depreciación gasto, sí existe este gasto, correcto, que yo lo puedo agregar, pero también estoy dando nacimiento a otra cuenta de pasivo, que es la depreciación acumulada. Entonces, tampoco podría ser aplicable esta interpretación. Pero, como la depreciación tiene dos formas de calcularse, está por el método indirecto, que sería este. Este método, si es correcto también, para efectos de otra operación, pero también puedo trabajarlo por el método directo, que es la otra forma de cálculo. ¿En qué consiste el método directo? De que la depreciación, se hace la partida de depreciación gasto a mobiliario equipo, a rebajar directamente este activo. Entonces, dentro de mi interpretación, al momento de que me pregunten, si tal fuera el caso, yo puedo asumir de que esta rebaja de este activo ya está tomada en cuenta. Acá, miren, en este mobiliario de equipo, saldo de 80,000. ¿Por qué? Porque la empresa lo aplicó por el método directo. Esa puede ser una forma
de darle salida a este dato que me hace falta cuadrar. Porque lo que estoy haciendo es de que estoy haciendo mi partidita mentalmente, depreciación gasto 2,000 quetzales a mobiliario y equipo 2,000 quetzales. No tengo por qué mover ninguna cuenta del balance porque los saldos ya están dados. Mi mobiliario y equipo se depreció en 2,000 quetzales y ya está mi saldo final con 80,000. No tengo por qué descuadrar mi balance y lo único que me tocaría es trasladar, en este caso, este saldo de depreciación gasto hacia acá, miren, donde yo tengo, en este caso, los 2,000 quetzales de la depreciación. Y de esta manera yo tendría dada la respuesta a que me había dado de ganancia el ejercicio 15,625 y por medio de una depreciación que me hacía falta interpretar de 2,000 quetzales, automáticamente me cuadra mi ganancia del ejercicio con 13,625, que es lo que me dio por medio de la prueba de la ganancia no distribuida, los 13,625. Me imagino que alguno de ustedes estará preguntando, pero mire, no le va a cuadrar esos 2,000 quetzales de depreciación gasto. Efectivamente, como estamos trabajando datos incompletos, se saca ese cálculo estimado. No necesariamente tiene que cuadrar con el valor que tenemos acá de mobiliario y equipo. Entonces, con eso, pues le estamos dando respuesta y solución al ejercicio de datos incompletos. Si ustedes se dan cuenta, llegamos a culminar el ejercicio en tiempo para poder resolverlo y terminar su resolución. Entonces, jóvenes, con esto pues doy por concluida la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, me pueden hacer el favor de comentar. Recuérdense que como el tema se llama datos incompletos, entonces se los dije en la teoría, no necesariamente va a cuadrar un ejercicio al 100% cuando es aplicado el método de datos incompletos, pero se llega con el conocimiento y con análisis a tener un resultado más acertado, y por eso es de que ustedes tienen dentro del desarrollo de este ejercicio dos formulitas que les hace comprobar si su resultado está correcto o no. Uno de ellos es la prueba por medio de la prueba de la ganancia por variación del capital, que este sería una, y la otra sería la prueba de la ganancia no distribuida para confirmar si el dato está correcto. Entonces, si hay una variación, nosotros tenemos que utilizar el análisis interpretativo, tal como lo apliqué yo acá, en donde había una diferencia de 2,000 quetzales y busqué las alternativas. Primero habíamos buscado las cuentas incobrables, pero sabemos que le damos nacimiento a una cuenta de pasivo. Al darle nacimiento a una cuenta de pasivo sería desarmar lo que ya tengo cuadrado, que sería mi balance. No me conviene. Teníamos la cuenta de depreciación gasto, que también le damos nacimiento a una cuenta de pasivo y tendríamos que nuevamente desarmar mi balance, lo cual tampoco me conviene. Entonces lo mejor sería analizar otra forma y analizamos el método directo, que en este caso pues se interpreta de esta manera sin necesidad de
desarmar nuestro balance general. Ok, entonces aquí pues tengo la respuesta. No sé si le quedó claro. Luego tengo al compañero Willy. ¿Podría compartir la hoja de Excel que tiene para tener un apunte completo? Con gusto se lo estoy compartiendo. Solo me da chance que termine la clase el día de mañana y ya les envío el material. Entonces ahí estamos. No sé si tienen alguna otra duda con relación a la información. Si no, pues entonces damos por terminado o terminada la clase del día de hoy. De no haber más preguntas, les agradezco nuevamente hoy domingo. Estoy pendiente, les comento. Creo que la clase del próximo domingo, que sería flujo de efectivo, la estaré grabando. La estaré grabando para que ustedes la puedan eh, ver entre los días de Semana Santa y poder ustedes estar tranquilos. Solo déjenme, voy a confirmar si me lo autorizan. Yo les estaría enviando el link al chat de la clase. Voy a confirmar, a pedir autorización y de ser posible, pues entonces yo con gusto les estoy dejando esta clase grabada. Les agradezco nuevamente, feliz domingo, que estén ustedes muy bien, pueden pasar a su siguiente clase. Mil disculpas por los 5 minutos de retraso.